Bueno, y ahí volvemos en esta mañana que la verdad tuvimos de todo, mucha noticia, mucha información, mucho también malestar. Bueno, el tema de la inflación, que obviamente es uno de los ejes principales del malestar en la calle. Pero para hablar de todo eso, aparte estuvimos subiendo un artículo de nuestro amigo, que ahora te lo vamos a presentar. Esta semana estuvimos subiendo un artículo, una columna, que es nuestro columnista federal, nuestro amigo Carlos Cafure, que le damos la bienvenida. Carlito, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Willy, gracias a vos por la invitación a participar en el programa. No, por favor. Bueno, Carlos, a ver, estamos analizando un poquito el contexto actual nacional del gobierno. Un gobierno débil, un gobierno que, en definitiva, bueno, lo que se está hablando es de distintas cuestiones que tienen que ver con el tema de la inflación, que no para, un 90% se espera interanual, 50% de desocupación, de pobreza y demás. Vos hiciste un análisis hace poco también, que nos estuviste mandando en la columna. Quiero que, bueno, en primera persona nos cuentes, nos hables un poco de eso. Estamos hablando con Carlos Cafure, hombre del sindicalismo, aparte abogado, hombre de Luz y Fuerza, de Córdoba. Te damos la bienvenida y te dejo para que nos cuentes un poco el tema de la columna que nos pasaste y que nos des tu mirada federal de, bueno, de los acontecimientos. Y también te voy a preguntar por lo de Facundo Moyano el día de ayer. Bueno, cómo no. Bueno, sí, en realidad coincido en todos los términos con lo que estás planteando. El panorama es más que complejo en una economía que realmente golpea el bolsillo de los trabajadores y los jubilados cada día más fuerte. La verdad es que uno, por ejemplo, viene analizando las paritarias que vienen cerrando la mayoría de las organizaciones gremiales y todas quedan en la práctica unos 15, 20 puntos por debajo de la inflación. Yo no sé si va a quedar hasta 30%, porque el promedio de paritarias que se están cerrando es cerca de alrededor del 70, 75%. Pero de acuerdo a lo que incluso se informa en algunos sitios oficiales del propio gobierno, se especula que puede llegar a haber este año una inflación de 3 dígitos. Hablamos de que pueda llegar a escalar al 100%, lo cual realmente sería muy grave para todo el país, ¿no es cierto? Hay algunas organizaciones que vienen cerrando muy buenas discusiones paritarias, el gremio, por ejemplo, la bancaria, el gremio de neumáticos, camioneros, otras organizaciones sindicales que históricamente siempre han logrado buenos acuerdos salariales, pero hay que ver qué sucede, yo diría, entre noviembre y diciembre, que generalmente diciembre es un mes en noviembre donde empieza a escalar un poco los índices inflacionarios. Recordemos que nosotros veníamos acostumbrados a una inflación del 2-3% y ya estamos prácticamente en inflaciones mensuales que están alrededor del 6-7%. Entonces, prácticamente se ha duplicado y no vemos ningún tipo de medida del gobierno para contenerla. Recordemos que de alguna manera la inflación es una manera de licuar, por ejemplo, lo que son las deudas internacionales. Y yo creo que a veces la inflación a los gobiernos incluso les sirve. Por eso es que no vemos que haya una definición concreta con un plan antiinflacionario que realmente baje los índices altísimos de inflación que tenemos. Yo recuerdo hace meses atrás el presidente Alberto Fernández en una frase, a mi entender, absolutamente desafortunada en el medio de un contexto de una guerra entre dos países como Rusia y Ucrania, anunció que la Argentina iba a comenzar la guerra contra la inflación. La verdad es que todavía no nos hemos enterado cuando arranca, ¿no? Aparte, Carlos, que hoy no basta solamente con tener un trabajo registrado y estar en blanco, porque eso no te da garantía de que no estar dentro de lo que es la pobreza, de lo que se marca, ¿no? Hay muchos, o sea, calculo que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que, por más que estén en blanco, que estén con un recibo de sueldo, que tengan su obra social, son pobres. Eso es algo que no se ha visto hace mucho tiempo, o creo que nunca se vio. Yo por lo menos nunca lo vi. No, por supuesto, no. Aparte, te digo algo, estadísticamente más del 70% de los trabajadores y los trabajadores de la Argentina son pobres porque tienen ingresos que están por debajo de la canasta básica total. Y es una canasta engañosa, al igual que, por ejemplo, el monto del salario mínimo vital y móvil, que también es engañoso, porque a la hora de sus cálculos no se incorpora lo que es el costo de un alquiler, el costo de una cuota de una vivienda, a lo mejor por una cooperativa, o el costo de promedio de lo que es una cuota de un préstamo hipotecario, ni hablar las personas o los trabajadores o las trabajadoras que se han
metido con los créditos UBA, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que hoy por hoy tenemos un panorama bastante complicado a nivel social, a nivel económico. Vemos un gobierno que no reacciona, y la verdad es que creo que están dadas todas las condiciones, o están dejando allanado el camino para que en 2023 tengamos un gobierno nuevamente de derecha formal en la Argentina. Sí. Yo soy muy crítico del gobierno nacional porque, y lo puedo decir, pues yo lo voté como muchos trabajadores y como muchas trabajadoras argentinas, esperando la salida del gobierno del expresidente Macri, que fue nefasto para todos nosotros. Públicamente fuimos muchos los trabajadores y las trabajadoras, y sobre todo del arco gremial, el Frente Sindical fue... a mi entender, el espacio gremial que se paró frente a los intentos de reforma laboral en la época del macrismo, cuando otros sindicatos y dirigentes, la verdad que desaparecieron y no se los vio justamente reclamando. Pero la mala gestión, la pésima gestión que está teniendo este gobierno nacional, y en algunos casos, te diría, ha tenido continuidad de algunas políticas de la época del macrismo, ¿no? A ver, ayer Facundo Moyano dijo que este gobierno está haciendo todo lo posible para que vuelva a la derecha, que pareciera que está haciendo todo lo posible para que vuelva a la derecha, entre otras cosas que dijo, ¿no? ¿Para qué le vamos a apuntar a Alberto Fernández si no decide, si él es el que no decide nada? Entre otras cosas, bueno, ¿qué opina de los dichos de ayer de Facundo Moyano en la movilización que hizo del sindicato de peaje, que ya va el cuarto o quinto día consecutivo de paro? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado Facundo. Creo que es lo que pensamos la gran mayoría de los argentinos y las argentinas. Y la verdad que, bueno, yo te lo acabo de decir antes de cómo me preguntaras. Yo pienso exactamente igual. Yo creo que el Frente de Todo ha sido una exitosa coalición electoral y un fracaso rotundo a nivel gestión. No ha habido gestión, no se han tratado la agenda de los trabajadores, no se ha tratado la agenda de los jubilados. Sí se ha tratado la agenda de los movimientos sociales, se están viendo la manera incluso de aumentar los planes sociales, pero no se habla de creación de trabajo registrado, no se habla de reconversión concreta, porque acá ha habido anuncios incluso por parte de Massa de reconversión de planes sociales, y hasta el día de hoy brillan por su ausencia en las acciones concretas. Sí vemos que viajan mucho a Estados Unidos, que se reúnen mucho con los representantes de la embajada acá en Argentina, pero vemos poca señal para lo que es el pueblo. Sí vemos señales para los mercados, pero pocas señales para el pueblo. Por eso digo, en alguna medida hay algunas acciones que está teniendo este gobierno nacional que en lo personal yo siento a veces que me levanto en la mañana y sigue gobernando el expresidente Mauricio Macri. Lo veamos en lo que son la inflación, veamos lo que son los números de la pobreza, veamos lo que son los números de las paritarias que se cierran, veamos lo que son los aumentos permanentes en los combustibles, que dispara todo lo que es logística, y eso impacta directamente en lo que son los productos de la canasta básica alimentaria. Entonces, bueno, en muchos ministerios quedaron, ¿no? La gente de Cambiemos en su momento ha quedado, como es el caso del Ministerio de Trabajo, segunda, tercera líneas, todavía están ahí. Ahora, te tengo que decir algo, que el gobierno sí está haciendo, porque ayer hizo una reunión para intervino en el tema de figuritas, aunque te parezca mentira, no sé si lo habrás visto. Así que me parece que fue una burla lo que hizo Tambolini, que no se sabe qué corno hace en la Secretaría de Comercio. Mira, justamente hablamos con Gastón Mora la semana pasada, la otra, y nos dijo que la reunión con Tambolini había sido malísima porque él habla como político y no como alguien que tiene que ver que el pan tiene que llegar a la mesa de los argentinos, como sea. Y ayer se indignaron en una mesa que armó con la gente bueno, representantes de los kioscos y la gente de Panini por el tema de las figuritas. Parece una burla, y aparte lo publican, ¿viste? No es que ni siquiera que hacen una reunión para interceder que no falten figuritas, cuando en realidad lo que acá falta son las 4 comidas diarias de muchos de los chicos que ni siquiera están pensando en la figurita, ¿no? Mira, Guillermo, yo te voy a dar una opinión, te vuelvo a repetir, siempre esto es muy personal, yo no voy a hablar en nombre de nadie, siempre son pensamientos en voz alta que uno hace. Yo sueño con que llegue un gobierno peronista de verdad a la Argentina, y eso va a llegar del movimiento obrero. Yo recuerdo en alguna oportunidad hubo Moyano que dijo que
seguramente me puede llegar a fallar un poco, pero lo tengo en la retina y en mi memoria guardado esa declaración que hizo Hugo en su momento planteando que qué bueno que se haría que la Argentina sea gobernada por un trabajador. Pues yo creo que a eso tiene que apuntar el movimiento obrero. El movimiento obrero tiene muchas mujeres y tiene muchos hombres que están en condiciones de poder liderar un poder ejecutivo nacional, en poder liderar gobiernos provinciales, en poder liderar intendencias, en poder tener muchísimos cargos en el Consejo Deliberante, legislatura, en el Congreso de la Nación, que son los lugares de poder en donde se definen los destinos de la República Argentina. Entonces, si nosotros seguimos cediéndole ese espacio a las mismas personas que sabemos que toman medidas o que deciden o que abordan cuestiones primero que rayan lo absurdo, en donde vemos que la gestión es absolutamente de mediocre para abajo, en donde vemos en donde lo han ubicado el país. Recordemos que la Argentina, los que hemos estudiado de historia, en algún momento ha sido potencia mundial y hoy por hoy estamos en el fondo de la tabla. Entonces, tenemos, por ejemplo, a niveles estadísticos, los peores salarios de los países de América del Sur, cuando la Argentina ha sido el país que mejores ingresos ha tenido estimados en dólares en la región. Bueno, yo creo que eso es lo que está fallando. Creo que el movimiento obrero debería hacer una autocrítica en el sentido de entender de que hay que dejar de ser seguidor y empezar a convertirse en protagonista. Hay muchas compañeras, muchos compañeros, secretarios generales, integrantes del consejo directivo, integrantes del cuerpo general de delegados, incluso compañeros de bases que están muy preparados y muy capacitados. A mí me encantaría ver, como lo planteó en su momento Hugo, un candidato en las próximas elecciones presidenciales que venga a la fila del movimiento obrero y que tenga la trayectoria de lucha que, por ejemplo, tuvo Hugo Motta. Sí, y no lamentarse siempre, porque yo hace años que vengo diciendo, al final, bueno, se cerraron las listas, no metieron a nadie, o metieron a uno o dos en algunos, viste, algunas cosas medio raras. Hace poquito nombraron a Walter Correa del gobierno de la provincia de Buenos Aires como ministro de Trabajo de la provincia, me pareció algo bueno, pero algo que no nos tiene que sorprender, porque qué mejor que un dirigente sindical que esté al frente del Ministerio de Trabajo, y hasta te diría del Ministerio de Trabajo de la Nación. Qué mejor que un dirigente sindical que esté al frente del Ministerio de Trabajo de la Nación. Yo te lo planteo en este término. No puede haber un ministro de Trabajo a nivel nacional que no sea dirigente sindical, a mi criterio, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir. Y Kicillof, yo creo que dentro de lo que es la camada de jóvenes dirigentes que tiene este espacio, es el que de alguna manera, yo creo que sin ser peronista, ha hecho más peronismo hasta ahora, porque ha cerrado, se juntó. Es como decía, no sé si te acordás la frase que dijo una vez Herminio Iglesias, ¿no? Yo me comeré las heces, pero los doctores se van a comer el país, ¿viste? A veces cuando ponen gente, doctores, bueno, preparados y demás para cubrir un ministerio, es como que pongan en el Ministerio de Salud, no sé, a un electricista, ¿viste? Tenés que meter a un médico. En el Ministerio de Trabajo tenés que meter un dirigente, no queda otra. Pero por supuesto. Aparte te digo una cosa, con relación a esa designación que hizo Kicillof, bueno, Kicillof por ahí a veces se lo critica porque a lo mejor él viene de otra extracción que no es el peronismo, pero en cuanto a las acciones de gobierno, es el más peronista de este frente de todo realmente. Eso sí hay que destacarlo, pero creo que el movimiento obrero, te vuelvo a repetir, tiene muchísimas mujeres y muchísimos hombres que tienen las condiciones, la preparación, el conocimiento y en muchísimos casos la trayectoria para poder aspirar a llegar a un cargo de presidente, de gobernador, de intendente, en los consejos deliberantes, legislatura y en el Congreso de la Nación, porque ahí es donde se debaten las cuestiones de fondo del día a día del pueblo. Acá necesitamos tener un gobierno peronista en donde la columna vertebral vuelva a ser el movimiento obrero y no los movimientos sociales. Y yo no tengo nada en contra de los movimientos sociales. Yo creo que los movimientos sociales han hecho un labor muy importante, pero Argentina no va a salir adelante con planes sociales, va a salir adelante con trabajo. Y Perón siempre pregonó por el trabajo, no por los planes sociales. Entonces, que haya gobiernos que digan que son peronistas y que siguen promoviendo el aumento de los planes sociales y no promueven el trabajo, realmente eso demuestra de que no tienen absolutamente nada de peronista más que lo discursivo. A la hora de los hechos, este gobierno nacional ha demostrado que no es peronista. Ha postergado a los secretarios generales, a las secretarias generales, no le ha dado el espacio que se merecen en las listas, no le ha dado los espacios que se merecen en los ministerios, han tenido más espacio los dirigentes de los movimientos sociales que los secretarios generales en los ministerios. Entonces, creo que esto claramente demuestra de que este frente electoral de peronistas tiene muy poco. Y las políticas que lleva adelante tienen también muy poco de peronistas. O sea, recordemos, seguramente tu viejo, tu padre, o mis padres, o el padre de los compañeros y las compañeras que nos están escuchando, o los abuelos incluso, que pueden haber vivido la época de Perón,
fueron los mejores años para el trabajador. Yo quisiera saber a aquellos trabajadores y a aquellas trabajadoras que hoy viven en la Argentina o que vienen desenvolviéndose dentro del marco de la actividad laboral en los últimos 15 años, 20 años, si han vivido de la misma manera que han vivido con Perón. La verdad es que no. Esa es la realidad. El primer AMAE que nos comimos fue con Menem, que bajo primero distintas promesas y distintos anuncios de campaña terminó siendo el que comenzó el proceso de demolición de la industria nacional en la República Argentina, que hasta el día de hoy nos sigue costando. O sea, las consecuencias que ha dejado, ¿no es cierto? Uh-huh. Y es el padre de la flexibilización laboral. Es el padre de la receta con caballo de todo lo que quieren hacer, por ejemplo, dirigentes como Larreta o dirigentes del PRO, que buscan justamente instalar en la agenda que la flexibilización laboral va a crear trabajo. Y recordemos lo que hizo la flexibilización laboral en los años 90, cuando fueron despedidos miles de trabajadoras y de trabajadores de fábricas y de distintos lugares de trabajo en la República Argentina, justamente por este tipo de políticas nefastas. A partir de eso aumentó la pobreza, aumentó la indigencia y en la Argentina se ha consolidado una pobreza estructural que ya está en el 40-50% y la verdad es que le va a llevar a los próximos gobiernos que asuman el poder, que tengan ganas de gestionar y que realmente quieran revertir esto, bastantes años. Tal cual, Carlos. Bueno, te agradezco la salida al aire. Como siempre, contamos con tu presencia, aparte de las columnas también en BS Radio. Así que nada. Y quiero destacar algo de Facundo Moyano. Sí. Facundo Moyano es un compañero que ha siempre demostrado, a lo mejor hay gente que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con él, pero siempre él ha mantenido una línea de coherencia entre lo que dice y lo que hace. Y eso yo lo valoro, porque él ha sido uno de los primeros precursores de la democracia sindical en los gremios. Y él lo aplicó en el sindicato de los peajes, modificando el estatuto orgánico del gremio para que no haya más elecciones indefinidas. Y eso lo hizo durante su mandato, lo acató a la hora de tener que volver a presentarse y no se presentó, tuvo que esperar un periodo de alternancia y él ha demostrado, como muchos otros secretarios generales, ser un dirigente sindical coherente entre lo que dice y entre lo que hace. Yo creo que eso es lo que estamos necesitando. Personas que a lo mejor uno no puede compartir quizás el 100% de lo que piensan o de hacia dónde van, pero sí dirigentes que realmente lo que pregonan con las palabras lo cumplen con los hechos. Ok. Bueno, muchas gracias, Carlos. Abrazo grande. Un abrazo grande, Willy. Gracias. Chau, chau. Bueno, así hablamos con Carlos Capure, abogado, hombre de Córdoba, hombre de letra, en esta mañana de BS Radio. Vamos con música, ya venimos.